Bueno, creo que 5 minutos es muy poco tiempo en comparación con todo el espacio que tuvieron quienes ya expusieron. Sin embargo, voy a tratar de ser lo más breve posible. También es cierto que Juan Camilo ya daba muchos elementos para empezar a ver con mucha crítica y con mucha indagación la propuesta del aerometro en Guatemala, porque vemos totalmente que es diferente, o sea, es un proyecto totalmente distinto a lo que existe en Medellín, quién lo promueve, cómo y cuáles son las finalidades. Es cierto que el problema de la movilidad y el tráfico en Guatemala, especialmente en la ciudad de Guatemala y en el área metropolitana, eh, lo vivimos día a día, digamos, y es consecuencia de una mala gestión y una mala planificación del espacio público que llevamos ya desde 20 años que lleva la actual administración municipal, no ha generado las condiciones necesarias para un transporte público eficiente o el espacio o el aprovechamiento adecuado del espacio público, lo que hace que perdamos quienes vivimos en la ciudad de 2 a 3 horas en el tráfico. Sobre todo porque se le ha dado más prioridad a los vehículos particulares en cuestiones de transporte y movilidad y no tanto al transporte público, que actualmente es escaso, es ineficiente y también inseguro. Por eso, el parque vehicular, ya lo exponía ahí el representante de la Municipalidad de Misco, ha ido en aumento. Digamos, hay más carros en el país, especialmente en el área metropolitana. Su cantidad es cada día mayor y a su vez hay menos transporte público, por ejemplo. La UNCET, que es el Observatorio Nacional del Transporte, de la Seguridad del Tránsito, pues nos dice que en el parque vehicular en el país es, digamos que es apenas en relación al transporte particular y el transporte público es apenas el 2.76% que representa el transporte público. Y en el departamento de Guatemala, como ya también lo mencionaban por ahí, es donde circula la mayor cantidad de vehículos, más del cerca casi de 2 millones de vehículos, de los cuales digamos que se concentra en el 46% de esta cantidad está en la ciudad de Guatemala. Pero hay otros departamentos donde también hay una carga vehicular que tienen relación directa con el corredor este de occidente de la Roosevelt, que es básicamente Zacatepeques y Chimaltenango, por ejemplo, que hay que decirlo que son seguramente vehículos que en algún momento entran y salen por la avenida Roosevelt. Y eso nos demuestra la evidente necesidad de contar con un transporte público eficiente y masivo, que sea una opción de movilidad para las personas. Y además debe buscar desincentivar el transporte particular, que como ya lo exponía Juan Camilo, también el transporte integrado o el aerometro en Medellín genera esto. Pero en nuestro país o en la ciudad de Guatemala, particularmente a partir de este proyecto que estamos abordando en este momento, no se ve que busque desincentivar el transporte particular porque básicamente está buscando reducir el uso el ingreso del transporte público dentro de la ciudad, que ya hay que decirlo, es incluso menor en comparación con la cantidad de transporte particular. Y hay varias razones del por qué se cuestiona este proyecto, sobre todo, y no tanto, digamos, con el teleférico en sí, que bien puede funcionar en otras zonas de la ciudad o en otras geografías o en otras vías, incluso, que tenga otras prioridades y otros objetivos. Pero sobre la Roosevelt es claramente, digamos, no es la mejor opción para esa ruta. Primero, hay varias razones y esta es una que no desincentiva el uso del transporte particular, porque según Niklas Sieber, que seguramente ustedes lo conocen bien, un economista del transporte, en el área metropolitana de Guatemala hay una profunda inequidad en el uso del espacio público y lo exponía el representante de la MUNI de Misco, por ejemplo, porque el 68% de las personas utilizan transporte público y el 23% carro particular. Sin embargo, este 68% de las personas que usan buses ocupan apenas el 22% del espacio público, mientras que los vehículos particulares usan el 76% del espacio público, como ya también el
el representante de la MUNI de Misco exponía incluso con gráficas esta inequidad en el uso del espacio público. En la calzada Roosevelt, sobre todo, pues la mayoría del tráfico lo genera el transporte particular, o sea, los carros particulares y no los buses, que representan apenas el 3%. Y por ello el aerometro no se ve que venga a desincentivar esta cantidad de carros particulares sobre esta avenida. Incluso en el estudio de factibilidad del aerometro que publicó la Municipalidad de Guatemala en Guatecompras se menciona esta necesidad, ¿no? Esta necesidad de desincentivar el uso de carro particular. Sin embargo, en la lista de los 18 beneficios del proyecto no se resalta este punto y apenas sí que hace un especial énfasis en la reducción de los buses extraurbanos, pero no de los buses particulares. O sea, digamos que en todo caso, ¿por qué se busca desincentivar el uso de los buses, o sea, de los buses colectivos, cuando en realidad lo que debería de hacerse es lo contrario, ¿no? Es que haya más transporte público porque moviliza más personas. Además, el proyecto no veo que contemple espacios de parqueos y sobre todo espacios gratis, ¿no? Para que las personas que ingresan a la ciudad dejen el vehículo en algún extremo y puedan tomar las estaciones de aerometro, por ejemplo, o cualquier otro sistema que existe, si es que será posible que existe otro sistema, digamos. Entonces, básicamente lo que se percibe acá es que el aerometro lo que busca es, pues, obligar a las personas que ya usan el transporte público a que se monten en un aerometro. Y además se le impide a los buses extraurbanos llegar, en este caso, hasta el Trébol. O sea que, entonces lo que demuestra es que va a seguir habiendo la misma cantidad de transporte particular mientras se reduce la cantidad de buses públicos o colectivos, ¿no? Y luego pues Juan Camilo hacía referencia mucho al hecho de que el aerometro incluso representaba un ahorro para las personas, para los habitantes de las zonas donde se usan. En Guatemala, en lugar de ser un ahorro, en lugar de buscar reducirle los costos y hacer más accesible para los habitantes de la ciudad, encarece más el pasaje. Y no se vale justificar que ya se paga 5 o 10 quetzales en el transporte colectivo actualmente. De hecho, sí se paga porque es tan precario y tan malo el servicio de transporte público, porque la gente no es que esté feliz pagando eso. De hecho, yo he conversado con el representante de la Defensoría de los Usuarios de Transporte de los Derechos Humanos y mencionan casos en donde hay personas que prefieren no desayunar en la mañana con tal de pagar estos 10, 15 quetzales que cuesta el transporte para trasladarse a su trabajo, ¿no? Entonces, es cierto que no hay una inversión pública en el Transpetro y la inversión inicial de 1.200 millones de quetzales es privado, pero esta recuperación de esta inversión como de las ganancias va a salir del bolsillo de las personas que van a usar el transporte, que ya digo, son trabajadores que en su mayoría tienen salarios mínimos y ya de por sí el salario mínimo es apenas la mitad de lo que cuesta la canasta básica vital. Entonces, no se les está buscando una solución, sino más bien se está generando una serie de condiciones para que los inversionistas puedan generar ganancias. Y eso, pues, está bien, es la lógica de cualquier inversionista, de cualquier persona que busca invertir en un proyecto y obtener ganancias, porque finalmente eso es el sentido de esto. Pero cuando se trata de un servicio público esencial como el transporte público, que va sobre todo a personas que suelen movilizarse y porque no tienen transporte particular, pues debería de ser todo lo contrario, ¿no? Debería de generar condiciones para que las personas gasten menos y ese dinero puedan usarlo para mejorar su calidad de vida y que el transporte que se busca para movilizar a los vecinos de la ciudad sea en este sentido, no sea para encarecer el costo de la vida, en la vida diaria, especialmente para trasladarse a su lugar de trabajo, por ejemplo. Entonces, en realidad,
pues no entiendo por qué buscar hacer negocios, hacer un negocio y privatizar un servicio público esencial. Lo que pasa que la experiencia que tenemos en Guatemala es que los funcionarios públicos, los gobiernos locales y nacional incluso, precarizan los bienes públicos, precarizan los servicios públicos para después privatizarlo. Y aquí, ¿a quién le toca pagar eso? Pues a los vecinos y vecinas, a los trabajadores y a todas las personas que necesitan usar el transporte público, como el caso del transporte público, por ejemplo. Y bueno, en comparación de los precios, de hecho ya mencionaban acá que incluso es más caro en Guatemala en comparación con los otros países donde existe la experiencia de este transporte. Y es más caro, claro, porque sí hay esa inversión privada, pero es aquí donde la Municipalidad de Guatemala debería de buscar los mecanismos y las soluciones integrales para que los vecinos de la ciudad puedan tener un transporte público más accesible, más barato, más rápido incluso, y que pues garantice calidad de vida, como el eslogan de Medellín, por ejemplo, porque eso es lo que finalmente se busca, ¿no? Mejorar las condiciones de vida a las personas. Por kilómetro recorrido, por ejemplo, en el caso de Guatemala va a costar 1.15 centavos, más o menos, el kilómetro recorrido, mientras que en La Paz, Bolivia, vale 35 centavos. Eso es lo que va a pagar el vecino de la ciudad. Y en México, 30 centavos, por ejemplo, es lo que cuesta el kilómetro recorrido de Aerometro. Y en Guatemala, 1.15 centavos. Es cierto, la justificación de acá es porque es privado y efectivamente es lo que tenemos que cuestionar, que no es un servicio público y eso es lo que le hace que las personas paguen más por eso. Es cierto, ahora se usa el Uber, se usan los taxis colectivos, pero es precisamente porque no hay un servicio de calidad. O sea, acá lo que se percibe es que se está privatizando un servicio público esencial que debería de prestarlo la municipalidad o buscar los mecanismos para que el costo sea menor para los vecinos y vecinas. Y además el aerometro no será el único medio de transporte para quienes ingresen por ese lado. Digamos, ya se mencionaba que de Misco al Molino Las Flores habrá un medio de transporte o en su momento lo conectarán, pero también quienes ingresan a la ciudad por el lado de los municipios o de los departamentos más al occidente, como Chimaltenango, Zacatepeques, que diariamente ingresan muchos trabajadores por medio de transporte extraurbano, van a asumir otro costo de Aerometro y luego quizás otro bus, ya sea el Transmetro y qué sé yo, qué otro tipo de transporte, ya sea colectivo o particular, que puedan conseguir luego para llegar a su centro de trabajo. Porque en el caso, acá lo que vemos es que tampoco es que esté integrado y no se paga un solo pasaje para ingresar a todo el sistema de transporte, sino que se va cambiando de precio en la medida en que se va ingresando a una nueva ruta, por ejemplo. Entonces, además de este costo, no se ve que se reduzca tampoco el tráfico de transporte particular. Ahora bien, se ha mencionado también, y creo que en esto enfatizaba mucho Juan Camilo de Medellín, por ejemplo, que el transporte, en el caso de Medellín, está centrado en mejorar la vida, generar mejores condiciones y mejor conectividad a zonas vulnerables, a zonas que están en laderas, en el caso nuestro que podían ser los asentamientos, por ejemplo, pero no, está sobre una ruta que es plana y recta, que no responde necesariamente a la conexión de zonas de alto riesgo, a la conexión de asentamientos urbanos pobres, digamos, para que puedan sentirse parte de la ciudad. Bien podrían usarse en otra ruta, por ejemplo, para conectar qué sé yo, la Plaza Berlín hacia Boca del Monte o conectar las más de 400 asentamientos que existen en la ciudad. Por ejemplo, podría mejor usarse este medio de transporte en zonas de este tipo.
porque en realidad mi cuestionamiento aquí no es una oposición sistemática al modelo Aerometro, sino que creo que es el cuestionamiento general que existe alrededor de que es que se está poniendo en un área en donde, en donde podrían funcionar mejor otro medio de transporte, por ejemplo, el mismo Transmetro que ya funciona bien en otras líneas, creo yo. Entonces, básicamente, para ir cerrando mi intervención, decir que creo que la presentación que hacía Juan Camilo Gómez de Medellín y los elementos que daba sobre cómo funciona, para qué funciona, cuál es la finalidad, qué implicaciones tiene en la vida de la gente, especialmente de los más pobres, los que viven en áreas marginales o en laderas o en barrancos. Es ahí donde deberíamos de priorizar este tipo de transporte y no sobre una calzada como la Roosevelt, que creo que podríamos buscar ahí otros mecanismos y otras soluciones más accesibles, más baratas y más ágiles, y que reduzca también la presencia del transporte particular sobre la calzada. Gracias.